Bienvenidos un día más a Cita Previa. Me alegro de verles y además teniendo en cuenta que la semana pasada tampoco hubo programa por ese festivo, pero bueno, ya estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar sobre las infecciones respiratorias, también sobre implantología, como cada semana, y no nos olvidamos de aquellos que tienen nódulos en las cuerdas vocales, que es algo bastante común y que no hemos tratado todavía. Comenzamos. Recibimos en nuestro plató a José Luis Viejo, muy buenas. Hola, buenas. Jefe del servicio de neumología en el Hospital Universitario de Burgos. Efectivamente. Fechas complicadas para su servicio, ¿verdad? Bueno, ahora cuando empieza el invierno y los fríos, sobre todo en Burgos, indudablemente se incrementa el número de ingresos y sobre todo por un problema que es el de las infecciones respiratorias. Afortunadamente en el nuevo hospital, por lo que tengo entendido, cuentan con más camas y con una mayor dotación. Sí, efectivamente, disponemos de más camas, disponemos de más espacios y por tanto yo creo que vamos a poder atender mejor a los posibles, espero que sean pocos, pacientes que acudan al servicio de neumología. ¿Cuáles son esas infecciones respiratorias, al menos las más comunes? Bueno, lo más común es la infección bronquial en forma de catarro o de bronquitis más aguda. Luego, cuando estos pacientes con enfermedad pulmonar crónica se exacerban, muchas veces es por infección. Y luego están las conocidas neumonías, a las cuales tenemos cierto miedo, cierta prevención. La neumonía es una infección del tejido pulmonar y a veces se complica, en un 10% puede llegar a causar la muerte. Por tanto, no es una infección menor y muchas veces necesita de hospitalización. La neumonía además es algo recurrente, ¿no? Una vez la tienes parece que es muy probable que vuelva a aparecer si uno no toma las medidas adecuadas de prevención. Sí, se aprovecha de las pocas defensas de una persona. Nosotros tenemos un mecanismo de defensa en el aparato respiratorio que funciona muy bien. Es la estructura anatómica, la defensa humoral y la defensa celular. Tenemos 3 sistemas de defensa. Pero cuando estos no funcionan bien, los gérmenes que habitualmente tenemos en la boca, en la faringe, pueden bajar a las vías respiratorias y colonizar el pulmón. Eso es una neumonía. Afortunadamente, muchas neumonías no necesitan hospitalización, pueden ser tratadas en el domicilio del paciente, pero hay un porcentaje, quizá un 60%, necesitan hospitalización. ¿De qué depende que necesitamos hospitalización o no? ¿De si tal vez necesitamos un complemento de oxígeno? O... De los síntomas de gravedad, de las complicaciones, digamos. Una neumonía que es extensa o es una persona mayor o tiene complicaciones o tiene otra enfermedad de base, habitualmente necesita el hospital. Estas neumonías que son hospitalarias ya tienen una mortalidad del 20% y las que necesitan ir a la UBI tienen una mortalidad de hasta el 30%. Por tanto, la gravedad de la neumonía hace también aumentar la mortalidad. Uno de los temores que tiene la gente es igual a coger una neumonía, a contagiarse una neumonía en un hospital. ¿Es eso habitual? Es posible porque las personas que están en el hospital primero tienen unas condiciones malas, algunos de ellos ya están enfermos por otro motivo, tienen un sistema inmunológico deprimido y aparte en el hospital tenemos gérmenes, algunos de ellos resistentes que no hay fuera. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Cuando un paciente está hospitalizado, debe tener unas medidas de prevención también para la neumonía. ¿Cuáles serían esos mecanismos de defensa de los que hablaba antes? Bueno, el principal mecanismo de defensa son los movimientos de los cilios bronquiales. Nuestro árbol bronquial tiene unos cilios que baten. Hay que tener en cuenta que el aparato respiratorio recibe 10.000 litros de aire cada día. Respiramos 16 veces por minuto y esos 10.000 litros contienen virus, hasta 200 tipos de virus, algunas bacterias y partículas contaminantes. Cuando los mecanismos de defensa están útiles, todo esto se pega a los cilios y es expulsado del aparato respiratorio y se deglute a través del aparato digestivo. Por lo tanto, este es el principal mecanismo de defensa. Cuando esto no funciona y deja de funcionar muchas veces en las épocas de frío,
por eso hay más infecciones en el invierno, pues estos gérmenes entran a los bronquios, entran al pulmón y desarrollan en ocasiones una neumonía. Son en general bastante propensas, ¿no? Bastante prevalentes las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Sí, porque el órgano, los pulmones es el único órgano interno que tiene conexión con el exterior. Por lo tanto, hay otros órganos que están, como el hígado, como el estómago, bien protegidos. Sin embargo, este aire que entra y sale puede transportar muchos gérmenes. Por lo tanto, la infección respiratoria es frecuente. José Luis, esta también es época de gripes. ¿Qué es la gripe en realidad? Bueno, la gripe es una de estas infecciones que hemos comentado, causada por un virus, que es el virus influenza, puede ser virus A o virus B, y tiene, además de la infección respiratoria, se adquiere por el aparato respiratorio, síntomas generales. Por lo tanto, la gripe es una infección aparentemente banal, pero que en algunas personas tiene consecuencias graves. Personas mayores, personas que tienen otra enfermedad, embarazadas, personas con obesidad. Esas personas deben de protegerse más, porque en ellos la gripe no solo es la infección limitada, sino que puede tener consecuencias más importantes. ¿Y esas personas son quienes deben vacunarse más o menos en estas fechas? Sí, no? Debe de vacunarse todo el mundo que no quiera pasar la gripe. La gripe es muy contagiosa, este virus H1N1 se contagia con mucha facilidad entre personas y toda persona que no quiera contraer la gripe debe de vacunarse. Es efectiva en un 80% y ahora mismo estamos vacunando al 21% de la población en España. El objetivo de la OMS es subir estos porcentajes para cubrir más espectro. Hay que tener en cuenta que la vacuna no solamente es efectiva para la persona que se vacuna, sino para que todos los que están alrededor. Si hay muchas personas vacunadas va a haber menos enfermedad, menos desarrollo de la epidemia y por tanto más gente libre de gripe. Hay que vacunarse. Yo no sé si esto es cierto, pero siempre se dice que hay años que la gripe viene más dura, que puede durar más. ¿Es eso cierto? Y en ese caso, ¿cómo vendría este año? Sí, hay dos conceptos, más dura y durar más. Habitualmente la gripe nos viene a durar entre 4 y 5 semanas. Suele ser en las primeras semanas del año, probablemente en el final de diciembre y primeros de enero, durante el mes de enero tendremos la gripe. No sabemos todavía qué intensidad va a tener. Sabemos que hemos vacunado para el virus H1N1 y para dos virus iguales que el año pasado y un virus variable. Por lo tanto, estamos protegidos para el virus que ha habido en el hemisferio sur en la época pasada, que es el que presumiblemente nos va a venir. Nos va a venir este. Por lo tanto, las personas que se hayan vacunado deben de estar tranquilas. Si padecen la gripe será muy débil y en un 80% estarán vacunados con efectividad, no recibirán el virus. Ese es el concepto erróneo que tenemos a veces, ¿no? Que si nos vacunamos no pasamos la enfermedad, pero en realidad se puede pasar, aunque más leve. Efectivamente, efectivamente. La vacuna es muy eficaz en un 80%, las personas mayores tienen que tomar una dosis un poco distinta y ahora hay vacunas también para personas mayores, que es una vacuna intradérmica nueva que tenemos este año por primera vez y que produce una inmunidad mucho mayor en las personas mayores. Eso activa las células dendríticas y por tanto es una inmunidad que dura más tiempo y más potente. Hay que aconsejar a las personas que se vacunen, sobre todo los que tienen enfermos en casa, los que tienen alguna otra enfermedad, como veíamos. Los que van a tratar con enfermos. Todavía no hemos conseguido que el personal sanitario se vacune de una forma suficiente, a pesar de que hacemos esfuerzos y incentivamos a la gente para que se vacune, todavía estamos por debajo de lo que debiéramos estar. José Luis, pues yo creo que con esa recomendación despedimos ya esta entrevista, que nos quedamos sin tiempo lamentablemente, así que muchas gracias y mucha suerte en esa campaña de vacunación. Muchas gracias. Nosotros continuamos, les ofrecemos ahora un reportaje sobre las nuevas tecnologías en la implantología. La investigación y la innovación marcan la diferencia. Las clásicas clínicas dentales quedan atrás, dejando paso a aquellos profesionales que apuestan por nuevos materiales y tratamientos unidos a nuevas tecnologías. Ahora la odontología llega al laboratorio, entra en los quirófanos quirúrgicos. En Implante cada día estamos incrementando nuestras innovaciones a nivel de maquinaria sobre todo y a nivel de efectividad de tratamientos. De hecho, bueno, pues hemos incorporado un quirófano en Madrid y vamos a incorporar, como ya veréis, un escáner en Burgos.
Trabajan por incorporar las últimas novedades en ambas consultas. Tanto en Madrid como en Burgos nos atienden los mejores especialistas utilizando los tratamientos más avanzados. La maquinaria existente en el mercado a día de hoy permite que el paciente esté más cómodo y seguro. Este quirófano consiste en que es un sillón altamente especializado en cirugía, con electrobisturí, con un sistema para hacer injertos óseos muy poco traumático, y es un sistema que permite que el paciente, con un almohadillado, que permite que el paciente pueda pasar más de 6 horas sin que se resienta pues, los riñones, sin que le moleste absolutamente nada, ¿no? Asimismo ofrece ventajas al odontólogo. Hoy por hoy en el mercado es el sillón más innovador que existe y es el sillón con más calidad del mercado, ¿no? Tiene pues, cantidad de movimientos, prestaciones, incluso si nos pilla a nosotros las manos es capaz de detectarlo y para. Tenemos incorporado una cámara de vídeo que está en continua grabación en las cirugías, de tal manera que vamos a poder grabar las cirugías, ver pues en el caso que tengamos que hacer una anotación en esa cirugía, pues lo tenemos grabado, lo tenemos registrado. Después tenemos un equipo de radiología importante en el cual pues, vamos a poder ver ya las radiografías en digital, los escáneres en digital y poder operar pues, de una manera muy cómoda. Recientemente han incorporado un escáner en la clínica de Burgos, una máquina que favorece una mejor medición de la boca del paciente y por consiguiente una colocación exacta de los implantes. El escáner es fundamental. Hoy por hoy muy poquitas, de hecho que va a ser el segundo escáner de ese tipo montado en Castilla y León. Entonces hay otro en Valladolid y ya está. Es el escáner más moderno que existe en el mercado, que va a permitir hacer una tomografía de todo el cráneo del paciente. Entonces, los fundamentales beneficios que tienen es que las radiografías tradicionales tienen una distorsión de un 20% en volumen. Y también no se ve nunca la anchura de hueso que tenemos. Para colocar un implante, el implante no solo es longitud, también es diámetro y anchura. Si el paciente tiene un hueso fino y no le hemos hecho un escáner, pues podemos tener problemas a la hora de la instauración. El escáner permitirá planificar con mayor precisión la cirugía y que no haya cabida para las sorpresas. Nosotros lo que pretendemos con esto es que no tengamos el menor riesgo posible con los pacientes. Incluso este tipo de escáner, como ya veréis, permite reproducir el hueso en 3 dimensiones. Casos de quistes intraóseos se detectan mucho mejor, se ven mucho mejor. Si hacemos un tratamiento predictivo vamos a poder diagnosticar mejor y hacer una cirugía menos traumática. En el caso de los implantes cigomáticos podemos planificar esos implantes cigomáticos. Es un escáner que sirve para la cirugía guiada. En realidad para nosotros es un esfuerzo importantísimo, ¿no? Porque es un tipo de escáner que generalmente tienen centros radiológicos que 30 o 40 clínicas les mandan continuamente esos escáneres. Pero nosotros hemos visto fundamental meterlo dentro de nuestra consulta, de una sola consulta, para intentar pues, ofrecer al paciente que vaya a implante la máxima calidad, la máxima seguridad y ¿por qué no?, el tratamiento no más costoso, sino el tratamiento menos costoso pero más efectivo. Y a mejor diagnóstico y planificación, mejores resultados para el paciente de por vida. Es la base fundamental del tratamiento implantológico y hoy en día disponemos de herramientas que van a servir a ayudarnos tanto al dentista o al odontólogo como al paciente, a que las cirugías cada vez sean más precisas, más exactas y más seguras. Por lo tanto, va a permitir que haya técnicas que no nos hagan sufrir, que a nadie nos gusta. Es decir, vamos a hablar de la cirugía guiada. Calidad que solo ofrecen los mejores, apostando por la tecnología más puntera y las marcas líderes del mercado. Continuamos en cita previa, esta vez con María Jesús Alonso. Muy buenas. Hola. Ha venido para hablar de nódulos y mientras estamos poniendo el reportaje, estaba hoy hablando con ella, la colocaron en el micro y demás, y me ha hecho algo francamente muy curioso. Porque le he preguntado, digo, yo me quedo afónica muy a menudo los fines de semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si una persona sale un fin de semana y va a cena, luego sale a tomar algo, va a un pub, en el pub la música está demasiado alta y esa persona mantiene una conversación, pero una conversación sobre un ruido que hay de esa música, entonces está forzando la voz. O sea, aquellas personas que hablan alto normalmente son más propensas a tener nódulos. Sí, son más propensas, pero eso va siempre porque esa persona no tiene una técnica vocal adecuada.
Si tuviera una buena técnica vocal, podría dar volumen a la voz sin forzar la voz. Lo que pasa que en un sitio de ambiente ruidoso es muy difícil mantener una conversación sin terminar forzando la voz. Puedes decir cosas cortas, pero no demasiado largo. Dar discursos en un pub no se puede. Véase, mi problema es que hablo mucho. Entonces, ¿cuál es la técnica que hay que seguir para no acabar teniendo nódulos? Bueno, lo primero que hay que tener es una buena respiración. Y a partir de ahí, después de instaurar esa respiración, que suele ser costo-abdominal, hay que intentar coordinar la respiración con la voz. No tener tensión en la laringe ni en los músculos del cuello y aplicar una buena fonación, aplicando y dando aprovechando las cavidades de resonancia para que esa voz llegue completamente sin hacer ningún esfuerzo. ¿Qué sería exactamente un nódulo? Un nódulo es una lesión benigna, siempre es benigna, que se produce en las cuerdas vocales. Tenemos dos cuerdas vocales. Suele salir en el tercio anterior de las cuerdas vocales. Primero sale uno y luego por contacto con la otra cuerda sale el otro. Suelen ser bilaterales, pero siempre son benignas. ¿En qué podemos notar que una persona tiene nódulos? Pues en que se fatiga cuando habla, en que puede tener problemas de respiración también, la voz ronca sobre todo. Cuando una persona lleva varias semanas con la voz ronca, puede tener altibajos, puede tener algunos momentos en que la voz no esté tan ronca, hay que sospechar de que hay patología vocal. Entonces debe de ir al especialista, que en este caso es el otorrino. Decías que tenemos que tener especial cuidado con la respiración. ¿Cómo hay que respirar entonces? Pues hay que respirar, a ser posible, nasalmente y llevar la respiración a la parte abdominal. Luego, al salir ese aire, hace vibrar a las cuerdas vocales y sale la voz. Siempre lo digo, parece una tontería porque respirar, parece que todos nacemos respirando, que no hay que... Pero la mayor parte de la gente lo hace mal. Claro, se hace mal porque no se considera la respiración junto con la fonación. Respiramos para vivir, porque si no nos ahogamos. Pero para usar bien la voz hay que hacer una buena coordinación fonorrespiratoria. Entonces, tomamos el aire, pasa a través de las cuerdas vocales, entra la tráquea, pulmones y luego al salir el aire, esa presión que ejerce ese aire es lo que hace vibrar a las cuerdas vocales y ahí se produce la voz. Luego esa voz hay que utilizarla bien usando las cavidades de resonancia para que se propague bien. Yo, por mi cuenta, voy a recomendar a todo el mundo que si no sabe respirar, por ejemplo, puede probar con el yoga, que ahí ya aprendí yo, la verdad, y viene muy bien. Para calmarse, para hablar mejor, para todo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Cuéntame cómo detecta un logopeda que el paciente tiene nódulos. Bueno, cuando viene un paciente a la consulta, siempre viene diagnosticado. Ya viene con diagnóstico. Ya viene con un diagnóstico. Del otorrino, habíamos quedado. Del otorrino, sí. Entonces, hablamos de nódulos porque es la patología más frecuente. Y la más benigna, también en cuerdas vocales. Entonces, después el logopeda observa cómo es la voz de esa persona, cuánto tiempo lleva con ese problema de voz, con qué intensidad, observas el timbre de voz, si ese timbre de voz es áspero, si es velado, si es soplado, los problemas que puede tener al cabo del día, después de haber hablado durante el día, si por la tarde empeora su voz o no empeora, pero nota fatiga al hablar, se cansa. ¿Y cómo ayuda un logopeda al paciente? Pues mira, enseñándole una técnica vocal adecuada. Entonces, hay unos aspectos muy importantes y muy básicos. Primero es la relajación. Esa persona tiene que estar relajada, sobre todo la zona laríngea. Luego es la respiración, que hemos dicho que la ideal es la costo-abdominal, y muy importante y muy básico, hacer una buena fonocoordinación con la respiración. Eso es lo más difícil. Y además es difícil cambiar tu forma de hablar, ¿no? Porque estás acostumbrado a hacerlo siempre de una manera y pensar cómo tienes que hablar o cómo tienes que respirar. Me imagino que será difícil cambiar el chip. Sí, es complicado porque, bueno, explicas, ¿no?, cómo tiene que ser, pero y lo puedes hacer bien. Pero claro, otra cosa es que tú lo apliques sin darte cuenta.
Entonces, realmente lo que cuesta es automatizarlo. Es importante además reconocer lo que estás haciendo mal para poder cambiarlo. Pero claro, la respiración, que tú te fijes en la respiración, realmente te cuesta trabajo, porque en el momento en que te fijas, además, seguramente que empiezas a hacerlo bien, ¿no? Entonces, primero, detectar que lo estás haciendo mal, cambiar ese patrón respiratorio y luego automatizarlo. Casi es como aprender a caminar de otro modo. Complicado. Sí. En los casos más graves, Sí. esos requieren de una cirugía, requieren de una intervención. Sí. ¿Cómo es luego la recuperación? Pues mira, normalmente el otorrino deriva el paciente a la rehabilitación, ¿no? Lo ideal es que se derive antes, aunque esté programada la intervención quirúrgica, porque los nódulos sean muy grandes e interfieran mucho en la fonación, es preferible que se mande antes al paciente para que vaya cogiendo unos patrones respiratorios adecuados. Después se haría la intervención y después de la intervención se haría la rehabilitación de la voz. En ese momento ya no hay ningún impedimento en las cuerdas vocales, no hay patología, entonces están limpias. Por lo tanto, el contacto y la vibración tendrían que ser adecuadas. Lo que pasa que suelen guardar una especie de memoria motriz y entonces en el sitio donde estaban los nódulos, como había un impedimento, quedaba un espacio entre las cuerdas por los que se va el aire. Ese espacio es un hiato, lo que hace que salga la voz ronca. Entonces, aunque ya no se tenga esa patología, pues las cuerdas vibran como si la tuvieran en un inicio. ¿Por qué? Pues porque están acostumbradas a realizar ese gesto vocal. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y entonces es cuando se aplica toda la técnica fonatoria. ¿Cuánto tiempo puede durar ese proceso, desde que nos operan hasta que recuperamos al 100% la voz y nuestra forma de hablar y aprendemos Pues, ya todas las técnicas? Sí, en 2 o 3 meses. O sea, que es más o menos corto dentro de, Sí, de la varias veces a la gravedad. semana, varias veces a la semana y en 2 o 3 meses estaría solucionado. María Jesús, pues muchas gracias. Además, yo creo que has dado ánimos a la gente que tiene nódulos, que se pasa rápido y el caso Sí. es ponerse manos a la obra Eso y poner un es. poquito de nuestra parte. Sí, sí, muchas gracias a ti. Muchas gracias, María Jesús. Nosotros continuamos en nada, 10 segundines con Pilar San Martín. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta que mandarnos? Pues pueden hacerlo a través de nuestro correo citaprevia@rtvcyl.es. Vamos, no sé, ya más que de memoria. Y también nos pueden contactar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Y como siempre les va a contestar Pilar San Martín. Muy buenas. Hola, buenas. Pilar, gracias un día más por hacernos un hueco. Nada, gracias a vosotros. Que es difícil con estas vidas ajetreadas que llevamos, ¿verdad? Un poquillo. Pilar, una de las preguntas que nos han enviado hoy es en qué momento del día y en qué condiciones hemos de pesarnos para que sea más fiable. Bueno, fiable o no fiable depende un poco de lo que busquemos y lo que pensamos es cuando pesamos menos a lo largo del día. Pues bueno, en ayunas, una vez que nos hemos levantado, que estamos en ayunas y que vamos al baño, orinamos, vaciamos nuestra vejiga, pues sería una hora pues más recomendable para pesarse y para pesar menos. Sí que es verdad que el cuerpo, la constitución del cuerpo cambia a lo largo del día. A lo largo del día vamos reteniendo más líquidos y nuestra composición grasa y nuestra composición muscular puede variar un poquito y por eso puede variar también un poco el peso, pero bueno, que tampoco va en kilos, en muchos kilos. Así que si no queremos asustarnos mucho, mejor a primera hora en ayunas, ¿verdad? Eso es. La siguiente pregunta de hoy es ¿en qué consiste una artroscopia? Una artroscopia es una técnica para ver la articulación, las articulaciones por dentro, mediante una punción con un aparatito, con una cánula en la que hay unas lentes y hay un visor de un monitor para ver como una televisión, se mete dentro de la articulación y vemos lo que hay dentro
para ver si hay algún problema en algún ligamento, en algún menisco, a nivel articular, y no solamente es para ver, no solamente es diagnóstica, sino también se puede utilizar como tratamiento. Puedes coger muestras, puedes operar, intervenir en ese momento, según lo que se vea en ese momento, pues así se actúa. Hasta, por ejemplo, una operación de menisco, que lo tengo yo un poco reciente por algún familiar, sería una artroscopia, ¿no? Se puede hacer mediante artroscopia, sí. Algunas veces cuando con esa técnica no se puede, ya hay que abrir la articulación para acceder a sitios a lo mejor que pueden ser más difíciles, pero si se puede hacer con artroscopia se está utilizando mucho. Y estaba por una compañera nuestra, ¿qué soluciones existen para luchar contra los cólicos renales? Bueno, los cólicos renales son las piedras o los cálculos que llamamos vulgarmente, que se acumulan en las vías urinarias, puede ser a nivel renal o a nivel del uréter o de la uretra. Entonces, hay muchos tipos de cálculos, pueden ser de oxalato cálcico, pueden ser de cistina, pueden ser de ácido úrico. Entonces, dependiendo de qué son esos cálculos, pues el médico ya prescribirá una dieta u otra, porque hay alimentos que pueden favorecer más la formación de un tipo o de otro. Pero lo que vale para todos los cólicos, para evitar cólicos, es sobre todo tomar líquidos abundantes, porque muchas veces tomamos tan poco líquido que nuestros riñones no filtran lo suficiente. Entonces se nos acumulan allí pues sustancias que pueden favorecer la formación de cálculos. Son dolorosos los cálculos, ¿verdad? Son muy dolorosos, sí. Bueno, pues esperemos no tener que pasar por ellos. Pilar, la última pregunta que tenemos hoy es ¿qué alimentos hay que ingerir si padecemos gastroenteritis y cuáles no? Bueno, cuando tenemos una gastroenteritis, lo que se caracteriza es por una diarrea, La diarrea son heces más blandas de lo normal o líquidas y con mucha más frecuencia de lo habitual. Entonces, si tomamos una dieta rica en fibras, favorecemos eso, con lo cual tenemos que quitar fibras, quitar grasas, quitar fritos, y entonces, ¿qué tomamos? Pues alimentos que tengan menos residuos, como puede ser el arroz, como puede ser la patata, plátano, manzana, pollo cocido, carnes sin grasas, pues todo un poco en esa línea, pan blanco y sobre todo tomar muchos líquidos para evitar la deshidratación. Pilar, recordamos que si tienen alguna pregunta que hacernos, nos la pueden mandar por el correo a citaprevia@rtvcyl.es o a través de Facebook y de Twitter. Y ya la última pregunta, ¿qué nos recomiendas en la Clínica Nueva Vida? Pues tenemos este mes otra vez el taller de masajes para el bebé y tenemos el taller de risoterapia. Risoterapia y creo que también pilates para embarazadas, pues. Sí, el pilates para embarazadas, pilates adaptado al embarazo y pilates normal para mujeres o para hombres está siempre a la disposición de todo el mundo. Bueno, y si tienen alguna consulta ya saben que pueden ir a doña Berenguela y allí les encuentran. Pilar, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. A todos ustedes también les esperamos la semana que viene, aquí en Cita Previa, no se lo pierdan.